Hay algo que nunca te contaron. No en la iglesia, no en el catecismo, no en ninguna clase de religión y probablemente tampoco en ninguna clase de filosofía. Algo que las religiones prefieren no explicar del todo. Algo que un filósofo antiguo apenas se atrevió a insinuar en voz baja y algo que, incluso hoy, sigue incomodando cuando se dice en voz alta: el diablo no es lo que crees que es. No tiene cuernos, no tiene cola. No te espera en ningún pozo de fuego bajo tierra. No es un ángel caído vagando por el mundo buscando almas que corromper. Y un hombre, uno de los pensadores más peligrosos de la historia humana, miró esta idea de frente y dijo algo que le costó la expulsión completa de su comunidad. Lo que encontró no solo desafía lo que te enseñaron, reorganiza por completo tu relación con el bien, el mal, la culpa y contigo mismo, porque el diablo no está ahí afuera. Nunca estuvo. Y una vez que entiendas realmente qué es, no vas a poder ver tu propia mente de la misma manera otra vez. Su nombre era Baruch Spinoza. Ámsterdam, mediados del siglo XVII. Una época en la que la verdad no era algo que se buscaba, era algo que se entregaba ya sellada, firmada y hecha cumplir por la sinagoga y por la iglesia. Y Spinoza, incluso siendo joven, tenía una mente que se negaba a quedarse quieta. Quería saber qué era Dios realmente, qué era la realidad realmente, qué era un ser humano realmente, por debajo de todas las historias que se contaban sobre esas preguntas. Esa curiosidad lo puso en curso de colisión con todos los que lo rodeaban. A los 23 años fue excomulgado por completo. La comunidad judía de Ámsterdam emitió un decreto que prohibía a cualquiera hablarle, leer su trabajo, ayudarlo o siquiera acercarse a él. Fue borrado socialmente, cortado por completo. Y no se disculpó. No suavizó sus ideas para que lo dejaran regresar. Lo que había descubierto le importaba demasiado como para retractarse. Así que pasó sus días puliendo lentes ópticos para ganarse la vida, y sus noches escribiendo. Sobre Dios, sobre la naturaleza, sobre la mente humana, sobre lo que realmente significa la libertad. Y en esos escritos construyó uno de los sistemas filosóficos más radicales jamás puestos en papel, uno que desarmó silenciosamente toda la arquitectura de la creencia religiosa tradicional. Y en el centro de ese sistema había una pregunta explosiva. Si Dios es infinito, si Dios está en todas partes, si Dios es lo único que verdaderamente existe, ¿dónde exactamente hay espacio para un diablo? ¿Cómo puede algo oponerse a Dios si Dios es literalmente todo lo que existe? La respuesta de Spinoza era brutalmente simple. No hay espacio. El diablo que te enseñaron a temer no existe. No como un ser malvado viviendo en un reino oscuro separado, no como la mitad de una batalla cósmica eterna por tu alma. Eso es mitología. Una historia construida para explicar el sufrimiento, justificar el castigo y mantener el comportamiento humano bajo control a través del miedo. Pero aquí es donde se pone interesante. Si el diablo no es una fuerza externa, ¿qué es entonces esa sensación muy real que llamamos tentación? ¿Qué es ese tirón hacia la oscuridad, ese impulso hacia la autodestrucción que todos hemos sentido en algún momento? Aquí es donde Spinoza da el golpe real. El diablo no es un quién, es un qué. Es un proceso. Es una condición que aparece dentro de un ser humano cuando está desconectado de su propia naturaleza verdadera, cuando actúa desde la ignorancia, cuando lo arrastran emociones que no entiende. El diablo es la ilusión de la separación. Es el ego convencido de que está solo, aislado, en guerra con el mundo. Es una mente atrapada en sus propios miedos, compulsiones y resentimientos. Es la incapacidad de ver el panorama completo. Eso es el diablo, y vive dentro de ti. Siempre lo hizo. Piénsalo un segundo. ¿Cuántas veces supiste exactamente qué era lo correcto, lo sano, lo sabio, y de todas formas hiciste exactamente lo contrario? ¿Cuántas veces sentiste ese tirón interior hacia algo que sabías que te iba a lastimar? ¿Cuántas veces repetiste el mismo patrón destructivo una y otra vez, como si algo dentro de ti trabajara en tu contra a propósito? Eso no es un demonio susurrándote al oído.
Es tu propia ignorancia sobre quién eres realmente, sobre cómo funciona tu propia mente, sobre qué te está impulsando de verdad. Spinoza tenía un nombre para esto: pasiones tristes. Son emociones que aparecen cuando no entiendes la cadena de causas detrás de ellas, cuando reaccionas en piloto automático en lugar de actuar desde una comprensión real. Según Spinoza, todo en el universo es una sola sustancia. Dios y la naturaleza son la misma cosa. Deus sive natura. No hay un Dios distante sentado en un trono en algún lugar, juzgando cada uno de tus movimientos. Hay solo una realidad infinita y eterna desplegándose en incontables formas. Tú eres una de esas formas. Yo también. Cada árbol, cada roca, cada pensamiento, cada sentimiento, todo es una expresión de esa misma sustancia divina. Todo conectado, todo necesario, todo causado por algo anterior. Nada al azar, nada arbitrario. Y dentro de un sistema así, literalmente no hay espacio para un enemigo de Dios, porque no hay nada fuera de Dios para empezar. Nada infinito puede tener un opuesto. Antes de seguir, quiero hacerte una pregunta, porque este video va a tocar algo que probablemente sentiste alguna vez en carne propia. El español se habla en decenas de países, y la forma en que cada cultura enseña el miedo, la culpa y la idea del mal es distinta. Cuéntame en los comentarios desde qué país nos estás escuchando, y si de niño te enseñaron a temerle a una figura concreta del mal, porque quiero entender cómo esta idea resuena según tu propia historia. Entonces, si el mal no es una fuerza activa, ¿qué es exactamente? Spinoza tenía una respuesta para eso también, y es tan simple que cambia por completo la forma en que ves tus propios errores. De eso, y de por qué esta idea resultó tan peligrosa, que le costó a Spinoza la reputación durante los siglos siguientes, vamos a hablar en la parte siguiente de este video. Imagina a alguien caminando por una habitación completamente a oscuras. Tropieza, choca contra los muebles, se lastima. ¿La oscuridad lo atacó? No. La oscuridad no está haciendo nada. Es simplemente la ausencia de luz. El mal funciona exactamente igual para Spinoza. No es una presencia activa empujándote de un lado a otro, es la ausencia de comprensión, de conexión, de amor. Cuando no entiendes tu propia naturaleza verdadera, cuando no puedes ver que eres parte de un todo infinito, empiezas a actuar desde el miedo, desde la sensación de escasez, desde un sentido de separación. Y esas acciones crean sufrimiento. No porque seas malo, no porque algo maligno tenga garras clavadas en ti, sino porque estás dormido. Esto no significa que Spinoza estuviera fingiendo que el sufrimiento no es real. Sabía exactamente cuánto dolor existe en el mundo. Guerra, traición, crueldad, pérdida. No era ingenuo respecto a nada de eso, pero su pregunta nunca fue ¿por qué existe el mal? Su pregunta era ¿qué lo causa realmente? Y su respuesta fue la ignorancia, la incapacidad de ver el panorama completo, el hecho de que la mayoría de las personas atraviesan la vida medio dormidas, empujadas por emociones que nunca examinan, deseos que nunca cuestionan, creencias que nunca se molestaron en revisar. Cuando alguien lastima a otra persona, Spinoza diría que no es porque sea una encarnación pura del mal, sino porque está operando desde una comprensión limitada, desde pasiones que lo controlan, desde no entender las consecuencias reales de lo que está haciendo, como un niño pequeño que lastima a otro sin entender del todo el dolor que está causando. No hay maldad pura aquí, hay confusión, hay dolor sin procesar. Hay una cadena de causas que se extiende mucho más atrás de lo que uno pensaría, y esa cadena puede rastrearse, puede entenderse. Y una vez que la entiendes, el juicio moral simple, persona buena, persona mala, empieza a desmoronarse. Esto no busca justificar lo injustificable, busca entender el mecanismo para poder cambiarlo de verdad. Y es exactamente aquí donde todo el sistema de Spinoza se vuelve genuinamente liberador. Si el diablo no es un enemigo externo, si el mal no es una fuerza cósmica,
Entonces tu batalla real no está allá afuera, es interna, es contra tu propia ignorancia, tus propias ilusiones, la historia falsa que has cargado sobre quién eres. Y aquí está la diferencia. Esa batalla sí puedes ganarla porque está en tus manos. El conocimiento puede adquirirse, la comprensión puede crecer, puedes despertar. Spinoza sostenía una creencia profunda, casi terca, en el poder del conocimiento para liberarte. Para él, conocer algo era ser liberado por ese conocimiento, entender las causas detrás de tu comportamiento, comprender la naturaleza de tus propias emociones, reconocer tu lugar dentro de este orden infinito de las cosas. Eso era la salvación. Punto. Sin salvador externo requerido, sin nadie que interceda por ti ante un Dios enojado, sin sacrificios, sin rituales mágicos. Lo que realmente necesitas es luz, claridad, la verdad. Y una vez que la ves, todo cambia. Las pasiones tristes pierden su fuerza, el miedo se disuelve, la culpa desaparece, porque finalmente entiendes que todo lo que ha pasado, todo lo que está pasando ahora mismo, es parte de un único proceso causal infinito, y tú eres parte de ese proceso. Nunca estuviste separado de él, ni por un segundo. Hablemos de la culpa un momento, porque esta es la que realmente afecta a la gente. Esa sensación pesada y corrosiva de haber hecho algo imperdonable, de ser fundamentalmente malo, de merecer un castigo. La religión tradicional usa la culpa como una correa. Te dicen que naciste defectuoso, que eres indigno desde el principio, que solo algún tipo de gracia divina puede rescatarte, que el diablo está esperando el momento exacto en que tropieces. Y esa historia te parte en dos. Empiezas a verte como un campo de batalla, tu alma pura de un lado, tus impulsos demoníacos del otro, lo que deberías combatir contra lo que realmente eres. Esa división interna es brutal, cría ansiedad, vergüenza, un profundo rechazo hacia uno mismo. Spinoza derriba toda esa narrativa de un solo movimiento. No eres un pecador, no eres un campo de batalla. Eres una expresión de la naturaleza divina que simplemente todavía no se ha entendido a sí misma por completo. Tus errores no son pecados cósmicos, son pasos dentro de un proceso de aprendizaje. Tus emociones más difíciles no son demonios atacándote, son señales de que algo en tu comprensión necesita ajustarse. Eres completamente natural. Cada impulso, cada pensamiento, cada acción tiene una causa natural, y una vez que entiendes esa causa, ganas poder sobre ella. Dejas de ser una víctima pasiva de fuerzas misteriosas y te conviertes en un participante consciente de tu propia vida. Si esta forma de pensar te está resultando útil, este es un buen momento para darle like a este video y suscribirte al canal. Cada semana seguimos investigando ideas de Spinoza que fueron enterradas, prohibidas o simplemente olvidadas, y tu apoyo es lo que nos permite seguir haciéndolo. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Ahora piensa en cómo esto reconfigura la manera en que ves a otras personas. Si todos actúan desde su propio nivel de comprensión, su propia cadena causal, su propia confusión o claridad, entonces el juicio se transforma silenciosamente en compasión. No porque excuses el daño que alguien causa, sino porque puedes ver realmente el mecanismo detrás de él. Observas a alguien actuar de forma destructiva, y en lugar de descartarlo como maligno, reconoces la ignorancia en acción, reconoces dolor sin procesar, reconoces patrones heredados repitiéndose, y desde ese lugar respondes con más sabiduría, no con un permisivismo ingenuo, sino con una firmeza compasiva dirigida a la causa real, no solo a castigar el resultado. Spinoza fue duramente atacado en vida por sostener esto. Lo llamaron ateo, blasfemo, peligroso. Sus libros fueron prohibidos abiertamente. Su nombre se volvió prácticamente sinónimo de herejía, y el motivo tiene todo el sentido una vez que lo ves con claridad. Lo que proponía no era un ajuste menor a la doctrina religiosa, era el colapso completo de una estructura de poder construida enteramente sobre el miedo al castigo divino. Si no hay un Dios enojado,
ni un diablo acechando en las sombras, ni un infierno eterno. Si todo es natural, explicable y cambiable a través de la comprensión, entonces, ¿para qué exactamente necesitas intermediarios religiosos? ¿Para qué necesitas autoridades diciéndote qué pensar, qué creer, qué temer? No necesitas nada de eso. Eres libre. Y esa libertad aterroriza a cualquiera cuyo poder se construyó sobre tu miedo, en primer lugar. ¿De hasta dónde llevó Spinoza esta idea? Negando incluso la existencia de un Dios personal que te juzga, vamos a hablar en la siguiente parte de este video. Pero aquí está la parte que realmente lo llevó al límite. Spinoza no solo negó que el diablo existiera, también negó la existencia de un Dios personal que te juzga, que te castiga, que tiene un plan específico para tu vida, que se enoja o se complace según lo que hagas. Para Spinoza, Dios no tiene emociones humanas. Dios no piensa como tú piensas. Dios no toma decisiones. Dios simplemente es la totalidad de todo lo que existe, expresándose según leyes eternas e inmutables. Tú eres parte de esa expresión, no especial en el sentido de ser el favorito de Dios, pero tampoco insignificante. Eres necesario. El universo no estaría completo sin ti dentro de él. Tu existencia tiene una razón dentro de este orden infinito, y esa razón no es ser juzgado, es existir, expresar tu naturaleza, conocer, amar, entender. Una vez que eso realmente se asienta en ti, algo cambia. Ese miedo existencial profundo que tanta gente carga, el terror de no ser suficiente, de estar condenado, de ser rechazado por Dios, empieza a disolverse, porque ya no queda nada que temer. Ningún juez cósmico tomando notas sobre ti, ningún diablo esperando tu primer momento de debilidad, solo una realidad infinita desplegándose, y tú siendo plenamente parte de ella. Hablemos ahora de la tentación, porque es el concepto sobre el que la religión tradicional más se apoya. Te dicen que el diablo te tienta, que planta pensamientos oscuros en tu cabeza, que agita placeres prohibidos frente a ti a cambio de tu alma, y que se supone que debes resistir, luchar, rechazar esos impulsos diabólicos. Pero si pasas esto por el filtro de Spinoza, se ve completamente distinto. La tentación no es un ataque externo, es el resultado de pasiones que todavía no entiendes. Es tu cuerpo persiguiendo necesidades naturales de formas que tu mente todavía no ha aprendido a regular. Es la fricción entre tu naturaleza instintiva y tu mente racional. No necesitas demonizar tus deseos, necesitas entenderlos. ¿Por qué quieres lo que quieres? ¿Qué necesidad más profunda estás tratando de satisfacer realmente? ¿Qué dolor estás tratando de evitar? Haz esas preguntas con honestidad, sin lanzar primero un juicio moral, y empiezas a ver que tus impulsos tienen lógica, historia, función. Y una vez que entiendes esa función, puedes trabajar con ella en lugar de pelear constantemente contra ella. Encuentras formas más inteligentes de satisfacer esas mismas necesidades, formas que no crean daño a largo plazo. No porque seas más fuerte que el diablo, sino porque entiendes mejor tu propia naturaleza. Spinoza hablaba de la alegría y la tristeza como los dos afectos humanos fundamentales. La alegría es todo aquello que aumenta tu potencia de actuar, tu vitalidad, tu capacidad de entender y existir plenamente. La tristeza es todo aquello que la reduce. Y su idea era que todo lo que haces, lo haces persiguiendo la alegría y evitando la tristeza, incluso cuando parece pura autodestrucción. Sigues buscando algún tipo de alivio, alguna forma de placer, alguna huida del dolor. El problema real no es que seas malo, es que todavía no sabes cómo alcanzar una alegría genuina. Confundes un golpe rápido de placer con una alegría duradera. Confundes evitar el dolor con realmente construir bienestar. Y esa confusión es exactamente lo que alimenta los ciclos destructivos en los que la gente queda atrapada. Todo el camino de Spinoza hacia la libertad pasa por el conocimiento. Conocer las causas, conocer tu propia naturaleza, conocer la naturaleza de lo que sea que te esté afectando. Y este conocimiento no es solo un ejercicio intelectual,
se vive, te cambia. Cuando entiendes genuinamente que tu enojo viene de una expectativa frustrada y que esa expectativa vino de una creencia sobre cómo se supone que funciona el mundo y que esa creencia te la entregó tu cultura, tu familia, todo lo que te rodeó al crecer, y que puedes cuestionar esa creencia, tu enojo deja de sentirse inevitable. Ya no eres su esclavo, no porque lo hayas reprimido, sino porque entiendes cómo funciona. Y esa comprensión te da espacio para elegir una respuesta distinta. Ese es todo el punto. La libertad para Spinoza no es hacer lo que quieras sin consecuencias, es actuar desde la comprensión en lugar de reaccionar desde la ignorancia. Es el cambio de ser empujado por fuerzas que no entiendes a ser guiado por tu propio pensamiento claro. Y ese tipo de razón no es fría ni robótica, es profundamente humana, porque reconoce que tu bienestar está entrelazado con el de todos los demás, que tu alegría depende de estar en armonía con el todo, que lastimar a otra persona es, en el fondo, lastimarte a ti mismo, porque la separación real nunca existió. Todos somos expresiones de la misma sustancia infinita. Piensa ahora en cómo esto transforma por completo tu idea de salvación. En la historia tradicional, necesitas ser salvado del pecado, del infierno, del diablo mismo, y esa salvación viene de afuera, de un salvador, un ritual, alguna gracia entregada desde arriba. Eres pasivo en todo eso, solo esperando a ser rescatado. Pero en el mundo de Spinoza, la salvación es activa. Es tu propio despertar, tu comprensión creciente, tu integración gradual con el todo. No es algo que te pasa, es algo que haces. Cada momento de claridad es salvación. Cada vez que eliges la comprensión por encima de la reacción ciega, te salvas a ti mismo justo ahí, en ese momento. No hay un día final de juicio esperando en algún punto del futuro. Hay solo un proceso continuo moviéndose hacia la luz o quedándose en la oscuridad, dependiendo de si persigues el conocimiento o te conformas con la ignorancia. Y aquí está la parte hermosa. Este camino está abierto literalmente para todos. No necesitas pertenecer a una religión específica, no necesitas aceptar dogmas particulares, no se requieren rituales secretos. Lo que necesitas es honestidad, curiosidad, la disposición a mirar tu propia oscuridad sin huir de ella. De cómo Spinoza vivió y murió sosteniendo exactamente esto, y de lo que significa aplicar esta idea al mal que vemos a escala social, no solo individual, vamos a hablar en la siguiente parte de este video. Spinoza vivió una vida callada, casi despojada de todo lo superfluo. No perseguía la fama, no perseguía el dinero, perseguía la verdad, y pagó un precio alto por ello. Murió a los 44 años, casi con certeza por una enfermedad pulmonar provocada por años respirando polvo de vidrio mientras pulía lentes para ganarse la vida. Murió pobre, murió prácticamente solo, seguía excomulgado, seguían prohibiendo sus libros. Pero murió libre, libre de las cadenas del miedo, libre de la culpa que le habían impuesto desde afuera, libre de necesitar la aprobación de nadie, porque había encontrado su propio centro. Entendía su propia naturaleza. Había visto el panorama completo, y en esa visión encontró una paz que ningún diablo podía quitarle, porque había comprendido que el diablo siempre fue solo una sombra, una proyección lanzada por una mente humana asustada. Ahora demos un paso atrás, porque esta idea no aplica solo a ti como individuo. Aplica exactamente la misma lente al mundo entero. Guerras, injusticias, atrocidades, estas cosas son reales y son horribles, pero no son la obra de un diablo cósmico moviendo los hilos. Son el resultado de sistemas construidos sobre la ignorancia colectiva. Estructuras sociales que mantienen vivo el miedo, la escasez y la separación generación tras generación. Historias culturales que dividen a la humanidad en nosotros y ellos, buenos y malos, elegidos y condenados. Y esas historias producen violencia, producen deshumanización, producen sufrimiento a gran escala. Pero nada de eso es inevitable. Es el producto de la ignorancia humana. Y la ignorancia, a diferencia de una batalla cósmica eterna,
puede abordarse de verdad, a través de la educación, del diálogo, de la expansión gradual de nuestra comprensión colectiva, pieza por pieza. Spinoza tenía una fe genuina en el poder de la razón, no solo a nivel de una persona sola con un libro, sino a nivel de sociedades enteras. Creía que una sociedad construida sobre el conocimiento, sobre la libertad de pensamiento, sobre una comprensión compartida de nuestra naturaleza común, sería más pacífica, más justa, genuinamente más feliz. Y aunque sabía que era un ideal difícil de alcanzar, nunca lo consideró imposible, porque la naturaleza humana a sus ojos nunca fue maligna, solo ignorante. Y la ignorancia puede curarse, no mediante milagros, sino mediante educación, mediante diálogo, mediante la expansión paciente y lenta de la conciencia. Vale la pena detenerse un momento en algo que Spinoza entendía con total claridad. Cuestionar la existencia del diablo no era para él cuestionar la existencia del mal ni del sufrimiento.